Nuevo vídeo, nuevo combate. Edgar Wright contra Ruben Fleischer. Zombies Party contra Bienvenidos a Zombieland. Dos de los mejores ejemplos del buen cine de comedia de terror zombie, separados por miles de kilómetros de distancia. Si te preguntara que sobrevivir a un apocalipsis zombie no tendría nada de bueno, podría ser que me contestaras que quizás iría bien para evolucionar como personas. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Zombies Party, el despertar de los muertos o muertos de risa en Latinoamérica. Nos merecemos la extinción. Con guión de Simon Pegg y Edgar Wright, el argumento nos propone el inicio de un apocalipsis zombie en Londres y donde Sean vive con su mejor amigo Ed y su compañero de piso Pete, y en donde Sean deberá afrontar la ruptura de su novia, el apocalipsis zombie y la madurez, todo en un mismo día. La propuesta que hacen Wright y Pegg, mezclando humor, terror, crítica social y emocional, no tiene parangón en un género que se podría definir como la actualización de las propuestas de comedia de horror que hicieron otros films como El jovencito Frankenstein, El baile de los vampiros o El retorno de los muertos vivientes como ejemplo más ceñido. Zombies Party, lo siento, pero a partir de ahora voy a usar el título original aunque me cueste tener que ir al logopeda. Shaun of the Dead se prepara para el combate y ataca primero con una propuesta argumental de comedia de terror original, una mezcla de humor británico y terror mezclados pero no agitados, unos personajes sólidamente divertidos y con una trama y gags totalmente encajados para la excelencia. ¿Está bien? En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Bienvenidos a Zombieland, tierra de zombies en Latinoamérica, y en el que los guionistas Paul Wernick y Red Reese nos proponen seguir a Columbus, un postadolescente con sociabilidad muy por debajo de la media y capacidad para imponerse unas reglas de supervivencia para afrontar un apocalipsis zombie en todo Estados Unidos, y el que nos narra, cruzando la cuarta pared, en diversos momentos del film, cómo y por qué sigue estas reglas para sobrevivir. Los golpes de Zombieland hacia su contrincante derivan en una propuesta divertida con un enfoque distinto, interpelando al espectador en todo el film, unos personajes con un carisma desbordante y unas situaciones y resoluciones con un carácter cuidado en no caer en el ridículo. El combate no podía empezar más interesante y queda muy ajustado, pero dando el asalto a Shaun of the Dead. En el Polo Norte no hay pingüinos. ¿Quieres ver lo fuerte que atizo? Round 2. Fight! El reparto en Shaun of the Dead nos invita a conocer a un elenco difícil de superar en el género y en el que, en el combate, empieza a golpear a Zombieland, empezando por Simon Pegg como Sean, donde su actuación como niño mayor que duda de sí mismo pero que a la vez intenta proyectar una imagen madura y resolutiva llevándolo al ridículo emocional y aún así incapaz de mentirle a nadie, le convierte en un protagonista entrañable y en el que en algún momento de la cinta te debes identificar sí o sí. El segundo en discordia, Nick Frost, interpretando a Ed como la otra cara de la moneda, incapaz de madurar y con la única virtud de ser consecuente y fiel a su mejor amigo Sean, pasando por Kate Ashfield, no sé si lo estoy diciendo bien, interpretando a una novia harta de ver cómo su pareja no crece emocionalmente. El resto del elenco acompaña con total acierto toda la cinta, con especial atención a Bill Nighy, en el que este gran actor lleva hasta otro nivel la interpretación de un padrastro con buenas intenciones pero incapaz de proyectarlo. Eres increíble. Lo sé. El reparto de Zombieland tampoco se queda parado para recibir, y contesta con un elenco preparado para palizar al que sea. Y es que, iniciando los golpes de respuesta, tenemos a un Jesse Eisenberg interpretando a Columbus como un personaje fuera del territorio social aceptado y que por otro lado le da una ventaja táctica de supervivencia inesperada justamente por adaptación natural a su condición de zombie social y aplicando unas reglas autoimpuestas como manual lógico de supervivencia. Es la parte analítica e inteligente del grupo que más adelante se forja. Con Woody Harrelson pasa totalmente lo contrario, y en el que el actor hace un gran trabajo, interpretando a un solitario superviviente que su única regla es que no hay reglas, con inadaptación social por obligación al perder a todo lo que para él tenía sentido y en el que es la parte visceral y fuerza bruta del grupo. Estos dos personajes cumplen con el rol del género buddy movies, pero adaptado al género de supervivencia zombie con humor, y la verdad es que funciona. La química entre estos dos actores es indiscutible, hasta tal punto que golpean los dos con un combo que Shaun of the Dead no puede bloquear. En cuanto a la otra pareja femenina y con la que comparten protagonismo, ¿qué puedo decir? Emma Stone está genial, no se lo digáis a mi mujer, pero creo que estoy enamorado de ella.
Esta actriz funciona en cualquier género, aportando frescura y deslumbramiento visual gracias a su interpretación de una superviviente con una sola regla para sobrevivir junto con su hermana: no confíes en nadie, condición que cambia al final del film a confesar su nombre a Columbus, el único que se revelará en toda la película y confirmando la evolución del personaje. La tercera contendiente, una hermana interpretada por Abigail Breslin fabulosa, cerrando el grupo de estos 4 supervivientes, y que dan los últimos golpes antes de acabar el asalto. Los jueces deliberan y no hay unanimidad. Creen que el personaje de Shaun suma muchos puntos, pero la combinación de luchadores y luchadoras de Zombieland acaban dando el asalto a esta última. Round 3. Fight! Shaun of the Dead empieza tanteando al contrincante y los responsables de la partitura inicial, Pete Woodhead y Daniel Mudford, con claras influencias de la película a la cual homenajean Amanecer de los Muertos de 1978, dan un par de golpes acertados. Si incluimos las partes en que se añaden canciones de Queen, entre otros grupos famosos de rock, y música electrónica, entre otros, los golpes van sumando. En cuanto a los efectos sonoros, son correctos, no decisivos para el combate, pero ayudan en la defensa. En cuanto a Zombieland, la banda sonora es correcta, más peliculera si se requiere, y que el golpe más fuerte lo da en el momento en que Harrison se cierra en la garita de ese parque de atracciones y en donde la música cobra importancia en prácticamente ese momento del film. Pero es en los efectos sonoros donde Zombieland hace gala, haciendo ganar el asalto, en esos efectos que duelen de oírlos cuando se nos da testimonio de las ejecuciones contra los zombies en los momentos cumbre. Asalto para Zombieland. No es el fin del mundo. Round 4. Fight! No hay un favorito, los dos contendientes defienden atacando y atacan para defenderse. Shaun of the Dead golpea sin que Zombieland pueda hacer nada. Esa propuesta de apocalipsis europea prácticamente imperceptible, la fotografía y el ambiente no nos dan la sensación de que pase nada extraordinario, y creo que es debido al mismo estatus emocional de Shaun, al menos hasta la mitad del film, donde para él todo sigue igual, aunque todo a su alrededor se desmorona. Vemos que los personajes ni siquiera se dan cuenta de la situación estando delante de sus narices, y el apartado visual nos ayuda a percibirlo así. El trabajo es más que excelente, con unos zombies convincentes. Es por ello que a Zombieland le es difícil bloquear los golpes. Aún así, Zombieland tiene testosterona para repartir, y esa ambientación más abierta y explícita nos ayuda a comprender el mundo en el que estos personajes están inmersos. Los zombies lucen de maravilla, la fotografía bien expuesta, y en general todo funciona a la perfección. Pasa un poco como en el vídeo anterior de 28 días después contra Amanecer de los Muertos. Parece que para el público norteamericano todo debe ser más explícito, espectacular y exagerado, y Zombieland reparte esos golpes para dañar a su contrincante, haciéndole dar la victoria en este asalto. Arregla tu puta vida, amigo mío. Round 5. Fight! Los dos directores se amenazan con destrozar al otro. Edgar Wright se acerca a su contrincante Ruben Fleischer y le hace el gesto de degüello cuando acto seguido le golpea con una dirección magistral. Esos planos, esa fotografía y esa filmación frenética a lo Guy Ritchie acelerando transiciones son los golpes con los que Wright acierta a Fleischer, que no puede hacer nada para parar los golpes. El cineasta inglés no deja que Fleischer se recupere, y es que Wright domina el asalto desde el inicio. El talento que Wright tiene para proponer una cinta con el nivel de cohesión y contraposición visual hace que Fleischer, con su propuesta más hollywoodiense, no pueda defenderse. Pero Fleischer se levanta y con rabia contesta y golpea con esa propuesta visceral y cómica bien llevada para enfatizar lo visual y acompañado de violencia más explícita y salvaje, con un punto palomitero que sacia al espectador más dispuesto a divertirse con sangre y disparos. Aún así, los jueces dan el asalto a Wright, que alza los brazos de victoria. La escena Hadouken de Shaun of the Dead es para mí esa escena donde Shaun, con el apocalipsis zombie ya avanzado, va a la tienda a comprar un helado Cornetto, que para quien no sepa por qué soy tan explícito en la compra, este curioso artículo inició la famosa iconografía de la trilogía del Cornetto, que incluiría los films Arma Fatal y Bienvenidos al Fin del Mundo como la trilogía más inconexa jamás vista en el cine, y en el que un simple cucurucho helado vincula estas tres películas icónicas del cine británico de una manera magistral, y en el que me gustaría ahondar más, pero el combate debe continuar. The Combat Must Go On.
La cuestión es que esta escena nos propone una contrapartida a una escena anterior prácticamente calcada y en el que Shaun no percibe su entorno en ninguna de las dos variantes. Esta escena es crucial para entender que Shaun no ha evolucionado, ni emocional ni socialmente, y que incluso su única preocupación es complacer a su mejor amigo, aun cuando este es un cero a la izquierda. Me parece absolutamente genial esta contraposición de escenas. La escena Hadouken de Zombieland es, para mí, el único momento en la cinta donde parece que todas las cartas se ponen sobre la mesa en cuanto a la supervivencia de Tallahassee se refiere, y en el que puede perder la apuesta. Una escena llena de dramatismo, saliéndose del tono humorístico hasta entonces, y el que nos muestra a un Woody Harrelson rivalizando en carisma y evolución de personaje al propio Han Solo con automóvil todoterreno como halcón milenario, y en el que facilita el camino a Columbus para que se salte la regla número 17 para ser el héroe, como si de un Luke Skywalker se tratara, intentando acertar un objetivo con una cuenta atrás y en el que tiene solo una oportunidad de victoria. Es una escena que impacta y en la que de verdad padeces por la situación. Aún así, Shaun of the Dead acierta al Hadouken y Zombieland lo encaja. Fight! Estamos ante un duelo emocionante y no queda claro quién se alzará con la victoria, y es que las dos propuestas del género de comedia de terror tienen sus virtudes. Por un lado, Shaun of the Dead nos muestra que nunca es tarde para madurar incluso cuando un apocalipsis zombie se cierne sobre nosotros. Y en cuanto a Zombieland, nos propone que debes adaptarte a las situaciones saliendo de tu zona de confort y valorar lo que tienes porque nunca eres consciente hasta que lo pierdes. Es curioso cómo dos propuestas de comedia, en la que en un principio solo coinciden en un apocalipsis zombie, se acercan tanto en cuanto a evolucionar como personas si queremos sobrevivir, en el que un apocalipsis zombie es solo el escenario. En la superficie, el combate deviene en dos películas disfrutables en el que quizás Zombieland es más directa, espectacular y palomitera, y Shaun of the Dead o Zombies Party es más inteligente, con un marcado del famoso humor británico y sarcástica. Por muy poco, pero el referee alza el brazo de Shaun of the Dead o Zombies Party, dándole la victoria. No había llorado tanto desde Titanic. Shaun of the Dead es la primera de la trilogía del Corneto, una trilogía con 3 sabores, llamada así por una conexión en la que director, actores protagonistas y Cucurucho coinciden en Zombies Party o Shaun of the Dead, Arma Fatal o Hot Fuzz y Bienvenidos al Fin del Mundo. La verdad es que, aunque parezca intencionado, todo fue fruto de la casualidad debido a que Ed le pide a Shaun que compre un corneto como remedio de la resaca. La marca, como agradecimiento, facilitó cornetos en la fiesta de estreno de manera gratuita. Wright y Peck decidieron meter otras referencias semejantes en Arma Fatal para conseguir más helado gratis, pero no funcionó. Más adelante, para el estreno de Arma Fatal declararon de manera sarcástica que habían introducido Cucurucho helado como una conexión creativa. Cada película presenta un sabor diferente de corneto que está relacionado con el tema principal de la película. Por ejemplo, en Shaun of the Dead el corneto es de sabor fresa, simbolizando la sangre y los zombies. En Hot Fuzz o Arma Fatal es de sabor azul, reflejando el tono más policial de la película, y en The World's End, o Bienvenidos al Fin del Mundo, es de sabor verde, en alusión a la ciencia ficción y los extraterrestres. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta, porque quiero ir al congelador a ver si me queda algún helado de sangre. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. ¡Tócate los huevos, el puto Bill Murray! Tenía que soltarlo, no ha sido peloteo,